Un lockdown que salió terriblemente mal. ¿Qué pasó? El protocolo Omicron Volumen 5, el juicio global capítulo 29, la conexión europea. El puerto de El Havre, en la costa norte de Francia, lo recibió con una lluvia gris, densa y un olor metálico a gasóleo y contenedores oxidados que se extendía por kilómetros. Cruzar el océano Atlántico desde las costas de Quebec a bordo de un buque mercante de bandera panameña había sido un auténtico calvario de 14 días para los 22 alumnos de Blackwood, 14 días asignados al espacio de carga, racionando comida enlatada y lidiando con la humedad del océano. Sin embargo, la audaz estrategia de distracción diseñada por David había funcionado a la perfección. Los satélites de vigilancia del Pentágono y los analistas de Washington seguían rastreando firmas térmicas falsas sembradas por los desterrados en los frondosos Basket canadienses. A pesar del éxito inicial de la fuga, pisar suelo europeo no significaba, ni mucho menos, estar a salvo. La Agencia Central de Inteligencia mantenía activas varias estaciones operativas encubiertas en ciudades clave como París y Bruselas, y la macabra orden de liquidación internacional que ponía un precio multimillonario a sus cabezas seguía parpadeando en los foros cifrados de la Darknet. La codicia de los contratistas privados era un peligro latente en cualquier rincón del viejo continente. El comandante Vance, con el rostro marcado por el cansancio pero manteniendo la mirada alerta de un veterano, guió al grupo a través de los callejones industriales del puerto hacia un hangar de mantenimiento ferroviario abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, semioculto entre vagones de carga en desuso, los esperaba un autobús de turismo antiguo, de pintura desgastada y con matrículas francesas falsificadas, gestionado minuciosamente por una célula aliada de activistas de los derechos humanos en Europa. El trayecto por carretera directo hacia el Tribunal de La Haya nos tomará unas 6 o 7 horas si la suerte nos acompaña, explicó Vance en un susurro áspero, mientras revisaba minuciosamente el percutor y el cargador de su arma oculta bajo la chaqueta. La estrategia es cruzar el territorio de Bélgica utilizando únicamente vías comarcales y carreteras secundarias. Tenemos terminantemente prohibido pisar las autopistas principales. El Departamento de Estado en Washington está ejerciendo una presión diplomática y económica brutal sobre los ministerios del Interior de Francia y Bélgica para que activen alertas rojas automáticas de Interpol. Si los sistemas fronterizos detectan a un grupo numeroso de jóvenes estadounidenses viajando juntos y sin pasaportes oficiales, el perímetro se cerrará sobre nosotros antes de que podamos reaccionar. David se sentó en la parte delantera y miró a sus alumnos a través del espejo retrovisor del autobús. Los 22 muchachos estaban exhaustos. Sara tenía unas ojeras profundas marcadas hasta el hueso, pero mantenía el disco duro de la escuela Blackwood aferrado contra su pecho como si de su propia vida se tratara. A su lado, Marcus vigilaba fijamente la ventana trasera, con la mandíbula tensa y la mano derecha apoyada con naturalidad sobre la culata de la pistola Sig-Sauer. Las aulas de Virginia y los horrores del primer confinamiento quedaban ya a miles de kilómetros de distancia, pero el verdadero veredicto final, el que expondría la verdad ante el planeta entero, estaba a la vuelta de la esquina. Capítulo 30. La barrera de la CIA. El paso por la frontera belga, en las inmediaciones de la localidad histórica de Mons, se convirtió en un ejercicio de tensión psicológica pura. A las 2:30 de la madrugada, una niebla densa y húmeda devoraba los campos de remolacha colindantes, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El viejo autobús avanzaba a velocidad moderada por una carretera secundaria completamente oscura cuando, al salir de una curva pronunciada, las luces largas e intensas de 2 berlinas blindadas de color negro estacionadas transversalmente en mitad del arcén iluminaron por completo el parabrisas del vehículo. No se trataba de un control de la policía local o de la gendarmería, no había conos reflectantes, señales de advertencia ni las características luces estroboscópicas azules de las fuerzas de seguridad europeas. Eran operativos de la División de Actividades Especiales de la CIA en Europa, actuando de manera clandestina y al margen de las autoridades de Bruselas para interceptar al grupo antes de que lograran pisar el territorio de los Países Bajos. 3 hombres corpulentos, vestidos con chaquetas oscuras de corte militar y empuñando armas cortas equipadas con silenciadores pesados, avanzaron decididamente hacia el autobús haciendo señas imperativas para que el conductor apagara el motor. Vance, bajo ninguna circunstancia te detengas, sentenció David, aferrándose con fuerza al tablero del asiento del copiloto mientras sus ojos se cruzaban con los de los operativos. Si permitimos que abran esas puertas y nos bajen aquí, terminaremos metidos en un avión de rendición extraordinaria rumbo a una prisión clandestina en el este de Europa, y el proyecto Quimera quedará oculto para siempre. Vance no lo dudó un segundo, dibujó una sonrisa sombría y hundió el pie derecho a fondo en el acelerador. El viejo motor diésel del autobús rugió con una violencia inesperada,
levantando una densa humareda negra mientras arremetía directamente contra el lateral de una de las berlinas que bloqueaba el paso. El brutal impacto hizo saltar chispas metálicas, destrozó los faros del autobús y arrastró el coche blindado varios metros hacia la cuneta de tierra. Al verse burlados, los agentes de la CIA abrieron fuego de manera inmediata. Los proyectiles perforaron el parabrisas delantero y rasgaron las chapas laterales del autobús, desatando gritos de terror genuino entre los estudiantes de las primeras filas. Marcus, reaccionando con la velocidad de quien ya ha sobrevivido a múltiples emboscadas, se asomó con decisión por una de las ventanillas laterales rotas y devolvió el fuego con 3 disparos precisos, obligando a los tiradores enemigos a cubrirse en la oscuridad del campo. El autobús, con el radiador gravemente dañado y perdiendo agua a borbotones, logró mantener la inercia y se adentró de golpe en las carreteras belgas, dejando atrás el cerco de la inteligencia norteamericana. Capítulo 31. El refugio de los canales. El motor del autobús exhaló su último aliento debido a un sobrecalentamiento crítico justo en el instante en que cruzaban la línea fronteriza de los Países Bajos, en las afueras de la ciudad de Breda. Con el capó emitiendo una densa columna de vapor blanco, el grupo se vio obligado a abandonar el transporte de inmediato y comenzar una penosa caminata a pie que se prolongaría durante las últimas horas de la madrugada. Utilizando como guía los senderos de tierra que bordeaban los intrincados canales de irrigación holandeses, David y Vance guiaron a los 22 estudiantes campo a través, esquivando minuciosamente las cámaras de vigilancia automatizadas de las autopistas de tráfico pesado. Los alumnos caminaban con la ropa empapada por la gélida bruma del Mar del Norte, tiritando de frío y con los músculos agarrotados, pero manteniendo un silencio sepulcral que ya se había convertido en una ley inquebrantable para asegurar la supervivencia del grupo. Al rayar el alba, las siluetas de un antiguo molino de viento modificado como estructura residencial en la periferia rural de Rotterdam aparecieron entre la niebla. Se trataba de un punto seguro de alta prioridad, provisto en secreto por los asesores jurídicos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el interior de la estructura, decorada con vigas de madera antigua y suelos de piedra, una respetada abogada penalista internacional de origen francés, la doctora René Dupont, los recibió con mantas térmicas de emergencia y grandes termos de café caliente. Al observar las cicatrices que el asedio y la huida habían dejado en los semblantes de los chicos, los ojos de la abogada reflejaron una profunda mezcla de horror y respeto profesional. Lo que habéis logrado al cruzar ese océano y llegar hasta aquí con vida es una gesta histórica, David, afirmó la doctora Dupont, revisando con gravedad los informes médicos preliminares de los alumnos. Tenéis que ser conscientes de que el Departamento de Estado americano está moviendo hilos diplomáticos al más alto nivel para bloquear administrativamente la sesión especial en el Tribunal de La Haya. Su estrategia actual es alegar que vuestras identidades han sido suplantadas y que las pruebas digitales son un sofisticado montaje de inteligencia extranjera para desestabilizar a Washington. El fiscal jefe de la Corte Internacional necesita vuestros testimonios físicos en el estrado mañana a primera hora sin falta. Si los 22 estudiantes no se presentan en la gran sala, el caso se archivará definitivamente por defecto de forma y seréis declarados prófugos internacionales sin derecho a réplica. Capítulo 32. El Tribunal de La Haya. El complejo arquitectónico del Tribunal de La Haya, una imponente histórica estructura de ladrillo rojo, piedra tallada y altas torres góticas que albergaba el destino de la justicia internacional, amaneció blindado por un despliegue de seguridad armada sin precedentes en la historia reciente de los Países Bajos. La inmensa plaza exterior del complejo judicial se encontraba completamente inundada por cientos de periodistas con cámaras de televisión de cadenas de todos los continentes, unidades móviles de transmisión satelital en directo y miles de manifestantes civiles que se habían congregado para exigir el fin del encubrimiento global del protocolo Omicron. David, vistiendo un traje sencillo de corte clásico prestado de urgencia por los funcionarios de la ONU, descendió de un furgón blindado de la policía holandesa flanqueado estrechamente por Marcus, Sarah y el resto de los muchachos. El ambiente en el interior del Palacio de Justicia era gélido y cargado de una tensión casi palpable. Los majestuosos pasillos de mármol blanco y altos techos decorados resonaban con los murmullos constantes de decenas de diplomáticos, agregados militares y asesores jurídicos de la delegación del Pentágono, quienes observaban el paso del grupo con un desprecio absoluto oculto detrás de sus gafas de sol oscuras y costosos maletines de piel. Manteneos estrictamente pegados a los escoltas armados de los cascos azules de la ONU y no os separéis por ningún motivo, advirtió David con voz baja pero firme a los 22 chicos mientras avanzaban por la antesala principal del Tribunal de La Haya. En este edificio las armas de fuego están estrictamente prohibidas por los tratados internacionales,
pero os aseguro que las trampas legales y los vacíos institucionales que van a utilizar en nuestra contra son igual de letales. Van a intentar destruir vuestra credibilidad y desacreditar cada palabra que salga de vuestras bocas. Mantén la calma y recordad lo que vivimos. Sara, caminando con paso firme a pesar de la presión, apretó el maletín que contenía el disco duro original contra su chaqueta de abrigo. Que intenten hacer los trucos que quieran, profe. Las líneas de código fuente de Blackwood y los registros del servidor central no van a mentir ante ningún juez de este planeta. Capítulo 33. El estrado de los testigos. La mítica gran sala de justicia del Tribunal de La Haya impresionaba incluso a los observadores más experimentados debido a su imponente solemnidad y carga histórica. Sentados en un amplio semicírculo elevado de madera noble, los 15 jueces magistrados internacionales, representando a diferentes naciones y culturas, observaban con semblantes graves el banquillo reservado para los testigos. En el extremo opuesto de la sala, el equipo de defensa jurídica del gobierno de los Estados Unidos, conformado por un bufete de los abogados corporativos y constitucionalistas más costosos y agresivos de Washington, sonreía con una autosuficiencia ensayada, listos para impugnar de inmediato la validez constitucional de la comparecencia. David fue el primero en ser llamado a subir al estrado de los testigos. Durante 2 agónicas e ininterrumpidas horas de interrogatorio, el profesor relató con una precisión cronológica impecable cada acontecimiento trágico, el estruendo de las persianas magnéticas sellando las salidas de la escuela, la liberación del compuesto químico en el sistema de ventilación, el sacrificio de sus colegas docentes y la resistencia desesperada de los 22 estudiantes dentro del aula. El denominado protocolo Omicron no constituyó bajo ninguna circunstancia un fallo fortuito del sistema informático. Señorías, declaró David de pie, haciendo que su voz resonara con eco a través de los potentes altavoces de la sala de audiencias. Fue una decisión estrictamente matemática, un cálculo frío ejecutado por una inteligencia artificial avanzada con el único propósito de salvaguardar un laboratorio de desarrollo biológico y legal de carácter militar, sacrificando la seguridad y las vidas de mis 22 alumnos como si fueran simples variables prescindibles en una ecuación corporativa. El abogado principal de la representación del Pentágono se puso en pie de inmediato, acomodándose la corbata con un gesto cargado de cinismo y soberbia. Una narrativa sumamente conmovedora y dramática, profesor David, digna de una novela de ficción. Sin embargo, ante el derecho internacional, su testimonio carece por completo de sustento legal verificable. ¿Dónde se encuentran las pruebas periciales e informáticas que demuestren la existencia real de ese supuesto laboratorio subterráneo bajo las instalaciones de la escuela? Todo lo que esta corte ha recibido son archivos de vídeo aislados que ustedes mismos, durante sus meses de fuga en la clandestinidad, pudieron haber editado y manipulado digitalmente con facilidad. Capítulo 34. El veredicto de la verdad. Ante el ataque de la defensa, llegó el turno definitivo para Sara. La joven estudiante avanzó con paso seguro hacia el estrado del Tribunal de La Haya, colocó su ordenador portátil modificado sobre la mesa de roble, bajo la atenta mirada de los ujieres de la corte, conectó el disco duro original extraído de los servidores centrales de Blackwood directamente al sistema de proyección multimedia de la sala. De inmediato, las pantallas gigantes dispuestas en los muros de la corte se encendieron en cascada, reflejando miles de líneas de código fuente de la IA Omicron, los algoritmos de contención perimetral y los registros automatizados de aislamiento que demostraban el confinamiento forzado del grupo completo de los 22 estudiantes. El abogado defensor de Washington intentó interponer una objeción de urgencia alegando vicios en la cadena de custodia de la prueba, pero el juez presidente de la sala lo interrumpió en seco con un gesto severo y tajante de la mano derecha. No me limité únicamente a salvaguardar las grabaciones de las cámaras de seguridad, señor letrado, sentenció Sara, clavando su mirada fija e inquisitiva en el equipo legal del Pentágono con una frialdad técnica absoluta. Durante los últimos minutos del bloqueo, logré descargar los certificados digitales de encriptación militar de nivel cuántico que el propio Departamento de Defensa emitió de manera remota hacia los servidores de Blackwood exactamente 3 horas antes de que se iniciara el lockdown. Esas firmas criptográficas son únicas y de uso exclusivo del Estado Mayor Conjunto. Si usted afirma formalmente que nosotros editamos y fabricamos estos datos de manera artificial en un sótano abandonado, está sugiriendo implícitamente que un grupo de estudiantes de secundaria posee las claves de acceso de máxima seguridad al arsenal militar de los Estados Unidos. ¿Es esa, de verdad, la postura oficial que desea mantener ante este tribunal? Un silencio sepulcral, espeso e incómodo cayó instantáneamente sobre la gran sala de justicia. Los abogados corporativos norteamericanos comenzaron a susurrar apresuradamente entre ellos, con los rostros inusualmente pálidos y desencajados.
Los 15 jueces magistrados examinaron minuciosamente los datos técnicos y los hashish de seguridad que aparecían en sus monitors individuales. Tras una tensa deliberación a puerta cerrada de más de 30 minutos en los pasillos traseros, el juez presidente regresó solemnemente al estrado principal del Tribunal de La Haya, golpeando el pesado mazo de madera con una fuerza que resonó en todo el recinto. Este tribunal internacional declara unánimemente admisibles y verídicas las pruebas digitales y testimoniales presentadas por las víctimas de la escuela Blackwood, sentenció el magistrado presidente con gravedad. En consecuencia, se emite una orden de investigación judicial internacional de carácter inmediato contra las corporaciones tecnológicas implicadas, se concede formalmente el estatus de asilo político de protección total a los 22 estudiantes supervivientes bajo el amparo diplomático directo de la Organización de las Naciones Unidas. Capítulo 35. El precio de la libertad. La salida oficial del Tribunal de La Haya se transformó de inmediato en un auténtico torbellino mediático de flashes fotográficos, preguntas gritadas a viva voz por corresponsales internacionales y vítores de la multitud civil que se agolpaba en las rejas exteriores para celebrar lo que se consideraba un fallo judicial sin precedentes en la historia moderna. David, Marcus y Sarah se reunieron finalmente en los amplios jardines traseros del complejo judicial, rodeados de manera permanente por un anillo de seguridad compuesto por efectivos armados de los cascos azules de la ONU, quienes ahora garantizaban su integridad física frente a cualquier intento de ejecución de una directiva negra por parte de las agencias privadas del Pentágono. El comandante Vance se aproximó lentamente hacia ellos, encendiendo un cigarrillo y manteniendo la mirada fija en el cielo gris y despejado de la ciudad holandesa. Parece que finalmente lo logramos, David. El maldito sistema corporativo no tuvo la fuerza suficiente para tapar el cráter que dejaron en Blackwood, afirmó Vance, esbozando una sonrisa contenida y ofreciéndole la mano al profesor en señal de profundo respeto. Las cuentas internacionales de la multinacional tecnológica acaban de ser intervenidas en toda Europa, y el mundo entero ya conoce la verdad sobre lo que pretendían ocultar bajo los cimientos de esa escuela secundaria de Virginia. David desvió la mirada hacia el grupo de los 22 chicos, quienes por primera vez en meses de persecución constante reían de manera genuina, compartían bromas y se abrazaban con fuerza sobre el césped, sin la necesidad paranoica de tener que vigilar las copas de los árboles o el horizonte del cielo en busca de las siluetas de drones de reconocimiento térmico. Sus nombres reales ya no eran los de unos fugitivos perseguidos por la ley, ahora figuraban formalmente en los registros oficiales del Tribunal de La Haya y en los libros de la justicia global. Aquellos jóvenes que un lunes por la mañana habían ingresado con total normalidad a una clase de historia de secundaria, habían terminado alterando de manera irreversible el equilibrio geopolítico del planeta entero. El simulacro y la persecución han terminado de verdad, muchachos, declaró David, sonriendo con serenidad mientras los primeros rayos de sol de la tarde iluminaban los jardines del Tribunal de La Haya. Ya no queda ningún perímetro de contención en el mundo que tenga el poder de volver a encerraros. Finalmente, sois libres. El simulacro y la persecución han terminado de verdad, muchachos, declaró David, sonriendo con serenidad mientras los primeros rayos de sol de la tarde iluminaban los jardines del Tribunal de La Haya. Ya no queda ningún perímetro de contención en el mundo que tenga el poder de volver a encerraros. Finalmente, sois libres. Marcus se guardó las manos en los bolsillos de la chaqueta y miró el imponente edificio a sus espaldas, soltando un largo suspiro de alivio. Se siente raro, profe. Dejar de mirar el cielo buscando drones y ver que ahora los cascos azules están de nuestro lado. A unos metros, Sarah por fin soltó el maletín del disco duro, dejándolo descansar en el césped junto a sus pies, mientras veía las notificaciones de prensa internacional inundar su teléfono. El mundo entero ya sabía la verdad. Vance tiró la colilla al suelo y les hizo una seña hacia los vehículos de la ONU que esperaban en el patio. Bueno, muchachos, ya estuvo bueno de discursos. Los transportes están listos y nos espera una cena de verdad y camas calientes. Muévanse. El grupo de los 22 alumnos comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás el Tribunal de La Haya con la frente en alto y el peso de la clandestinidad fuera de sus hombros, ya que, ellos eran totalmente libres, y el grupo avanzó hacia los camiones, dejando atrás el pasado, pero recordando lo que vivieron ese día y lo consideraron algo que no se vivirá igual.